Hola a todos, sean bienvenidos a esta mesa redonda, debate cósmico de los códigos del multiverso. Muchas gracias por estar acá, y en esta ocasión pues el tema de la semana que hemos elegido, que tiene que ver con Jacobo Greenberg y la teoría sintérgica, chamanismo, mentalismo y todos estos temas súper interesantes. Así que pues para iniciar hacemos una breve explicación de qué es la teoría sintérgica, de qué trata o cómo se come, dirían por ahí, ¿no? Entonces podemos decir que esta teoría pues es una síntesis de la energía. Eso fue en realidad a lo que se refería Jacobo Greenberg, y su idea era poder entender cómo funcionaba la construcción de la realidad y el papel del cerebro, ¿no?, de los seres conscientes en esta red llamada Lattice, que precisamente genera los objetos y todo lo que podemos percibir, para decirlo así a grandes rasgos. Y este tema pues se conecta también con las propias experiencias de Jacobo en el chamanismo, con Pachita y con los chamanes de México, etcétera, ¿no, mis masters? Así es. Y eran 3 elementos, ¿no?, los que consideraba Jacobo en la teoría. ¿Me está preguntando? No, lo afirmo, eran 3 elementos. 3 elementos que consideraba, que era primero el de la coherencia, que era que hubiera similitud en la organización, ¿no?, de los elementos. Luego está la densidad informacional, que es cuánta capacidad tiene un objeto para retener, para retener o llevar información, ¿no? Y la tercera sería la frecuencia, ¿no?, que sería la velocidad de la onda, ¿no?, de la onda de energía. Entonces esos 3 elementos podríamos decir que son elementos físicos, pero que son influenciados por la conciencia. Claro. Por la mente. Sí, y también es muy interesante que Jacobo, como científico, filósofo, chamán, alquimista, ay, no más. Pues saludos. No podía obviar lo que se dice que es la transmutación de la energía, que creo que también la utiliza mucho en esta teoría sintérgica, que es como esa energía densa puede convertirse en energía sutil, y además lo hace a través de ciertas meditaciones y todo, para que tú accedas como a otras realidades, no como accedas a otras realidades, otras portales, porque bueno, esta teoría sintérgica, después de todo, lo que hace es que tú puedes, como observador, modificar esa latiz. Eso, ¿no? Entonces tú haces una modificación de tu realidad, pero para esto lo primero que tienes que hacer es empezar a cambiar tus paradigmas, empezar a cambiar el algoritmo con el que estás hecho. Y creo que ahorita lo iremos platicando, pero Jacobo a través de su vida todo el tiempo estuvo haciendo esto, ¿no? Exacto, yo creo que también sería bueno aclararles de nuevo a algunas personas qué es esto de la latiz o latice, ¿no?, como también le dicen, este campo del cual están surgiendo todas las cosas que podemos ver, percibir, recordando que todo es energía, frecuencia y vibración, y que cada cosa manifiesta los objetos que vemos en la realidad, todo lo que aprecian nuestros sentidos, lo que decodifica nuestro cerebro a través de los sentidos, está colapsando sobre este campo y creando esta realidad perceptual. Eso lo ha mencionado en algunas de las conferencias que quedaron ahí grabadas, ¿no?, en varios espacios. Hay unos programas muy famosos ahí que pueden ver, y donde explica esto de que este campo es el que contiene todas las posibilidades de lo que puede ser manifiesto, tanto energéticamente, a nivel material, incluso el mundo de las ideas, todo lo que ocurre a nivel neurofísico está sucediendo en este campo, y ahí es donde suceden estas distorsiones del campo cuántico latiz, o como también le mencionaba, ¿no? Es que es bien interesante, ahí se presta un montón de confusiones y también de debates, ¿no? Porque aquí el punto es entender qué es realmente la latice, ¿no?, o la latiz. Desde mi punto de vista, o como yo lo entiendo, es que no es en sí el campo cuántico, aunque podríamos entenderlo como si lo fuera, pero en realidad la latice es precisamente, hay que recordar que Jacobo Greenberg desarrolla esta teoría muy influenciado por la cristalografía, y en la cristalografía pues existe esto que podría ser la latice, ¿no? O podríamos decir que es esta manera en cómo la luz, por ejemplo, se mueve a través de patrones geométricos o de estructuras geométricas. Entonces, yo como lo entiendo es que imagínate una superestructura más allá de 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones, pueden ser dimensiones infinitas, y esa estructura en realidad es como si fuera
la interfase entre el campo cuántico de todas las posibilidades, luego viene esto que sería la latice y después vendría todo lo manifiesto, lo que podemos percibir. Sí. En ese sentido, para Jacobo, cada vez que nosotros tenemos pensamientos, creencias, etcétera, todo lo que conlleva nuestra mente, de una manera u otra estamos deformando esta latice, la estamos modificando, es como si modificáramos esta geometría a través de nuestras vibraciones o nuestras frecuencias, modificamos esta latice y debido a la modificación es como podemos alterar o alteramos la realidad que percibimos. Y eso está muy loco porque desde ese punto de vista la realidad podría ser infinita, ¿no? Multidimensional, pero la percibimos como la estamos percibiendo porque existe otra cosa muy interesante en la teoría sintérgica, que es la red neuronal, ¿no? O los cerebros, cómo estamos trabajando en conjunto, modificando la latice, digamos que de manera colectiva para la realidad que estamos experimentando. Y entender que esto en realidad Jacobo lo empezó a investigar, pues precisamente por ver cosas como lo que hacía Pachita, ¿no? Que aparecía de la nada órganos y ese tipo de cosas, y Jacobo decía, pero es que científicamente, ¿cómo puedo explicar esta deformación, este portento de energía, ¿no? Fenómeno, ¿no? Entonces él decía, es que en realidad todo está en ese campo informacional que sería la latice, y Pachita lo que hace es que extrae esa frecuencia de energía y la materializa, ¿no? Deformando la latiz, ¿no? Está muy loco. Sí, de hecho, uno de los principales fundamentos de la teoría sintérgica sería que cada punto de esa red de la latiz, cada punto, lleva toda la información del universo. Es decir, como un fractal. Exactamente, o como un holograma también, ¿no? Entonces, cada pedacito del universo contiene toda la información. Por eso, pues finalmente es de donde la conciencia puede obtener todo lo necesario para poder crear lo que llamamos como realidad. Entonces, la base principal de la teoría sintérgica es que la realidad forzosamente requiere de la conciencia y no al revés como normalmente lo percibimos, que al estar en la realidad tenemos una conciencia, ¿no? Claro. Es esta idea como que de la materia, o sea, como si la conciencia fuera un subproducto del cerebro, ¿no? Exacto, del cuerpo, de la existencia material, ¿no? Uh-huh. Y es todo lo contrario, más bien es primero la conciencia, de que sería lo sutil o subjetivo, y luego viene el objetivo. Claro. Exacto, ¿no? De hecho él lo describía de que la conciencia ya existe, ¿no? La conciencia por sí misma ya existe y nosotros somos un fragmento de esa conciencia. También me acuerdo mucho que mencionaba esto de que cada punto, como decías, Master Ave, es un punto localizado dentro del espacio-tiempo y dentro de este campo, ¿no? De este campo informacional, pero que la conciencia en sí no está localizada más que en ese lugar específico, pero puede estar en todas partes, que de hecho está en todas partes, ¿no? Claro. Sí, y también es cierto que para vivir en una sociedad necesitamos de acuerdos, y lo podríamos ver como simplemente un acuerdo, pero si nos basamos en esta teoría también se podría ver como un algoritmo. Y es en ese algoritmo yo defino mi realidad y además también está aceptada por los demás. O sea, yo envío un algoritmo y automáticamente la persona que me está escuchando va a entender ese algoritmo exactamente igual, ¿no? Claro. Puede ser cualquier palabra, como este celular. Ya tenemos un acuerdo de que esto, con estas características, este algoritmo es un celular. Claro, y más allá, porque es todo lo que engloba la percepción, ¿no? Claro. No nada más las palabras, sino los sentidos, ¿no? Sí, y la diferencia con Pachita y con todos los chamanes cuando los empezó a investigar es que se dio cuenta que ellos, como no estaban dentro de este sistema o descripción, ¿no? Ajá, o de esta descripción del mundo, como nosotros la definimos, ¿no? Para decir que somos una sociedad moderna, lo podemos decir como esta sociedad moderna que nosotros creamos. Ellos, al no estar dentro de esta sociedad moderna, lo que hacen es que no perciben tal cual el algoritmo. Sí, la Por lo tanto, no hay un proceso diferente de entender la realidad. Exacto. Ellos utilizan un algoritmo diferente que permite que sucedan cosas que para la sociedad moderna serían imposibles. Coincido. Y creo que eso es algo muy diferente de lo que manejan muchos científicos, porque la mayoría se quedó en solamente estudiar. Él fue a campo. Creo que eso es muy importante, claro. Ir a campo para trabajar todas estas teorías, y te vas a dar cuenta que existen algunas modificaciones derivado de esto, ¿no? De romper ciertos paradigmas nada más, ¿no? Pero eso mismo que estás diciendo, Master Len, si lo llevamos al campo, por ejemplo, de la
etnología. Es muy interesante porque eso significaría que cada pueblo y cada grupo, cada colectivo de personas, cada país o cada tribu, ¿no? Entre más alejadas estén de la civilización, su percepción del mundo y la realidad es otra totalmente diferente, y eso es lo loco. Y aquí se conecta con el multiverso, porque todo es una misma realidad, pero la percibimos y la interpretamos y la manifestamos cada uno de manera diferente, y también colectivamente también hay grupos que lo hacen de manera diferente, ¿no? Y eso sería el multiverso. Eso sería el multiverso. Y ahí estaría el elemento de la coherencia. Ajá. Porque la coherencia, recordemos, es la similitud de cómo se organiza la información. Entonces, si en tu conciencia tienes acceso a cierta información porque tienes también una densidad informacional específica, eso es lo que vas a percibir y eso es lo que vas a vivir como real. Hablando de este ejemplo de cuando vemos culturas que están alejadas a lo mejor de la cultura que conocemos todos, tienen otra conciencia, tienen otra densidad informacional y por eso logran percibir otras cosas, claro, que la mayoría no vemos. Entonces es cuando Jacobo tiene esta experiencia donde ve eso que no era parte. Bueno, hasta de cierto modo no era parte, porque el simple hecho de que lo haya podido experimentar es porque su conciencia ya estaba teniendo cierta coherencia, ¿no? Claro. Sí, por eso lo pudo ver. Y al mismo tiempo también dentro de lo escéptico que era al principio, ¿te acuerdas que era súper escéptico ante estas cosas? Y fue uno de los motivos que lo llevó a estudiar y que lo llevó a investigar ya en el campo de ahora sí que donde estaban todas las cosas que ocurrían. No solamente interactuó con Pachita, sino con varios chamanes. Don Lucio. Con Don Lucio, por ejemplo, con Don Lucio, allí tuvo unas experiencias ahí muy conectadas con estos maestros del tiempo, ¿no? Los graniceros, los tiemperos, los tiemperos o teciutlás, que también se llaman así, que son los que tienen contacto directo con los elementos, con la lluvia, con el viento, y él pudo presenciar de manera muy real, lo describe incluso en varios de sus libros, esta interacción que tienen estas personas, y además ahí es en donde pudo ver que hay diferentes tipos de conciencia o diferentes conciencias que fluctúan en frecuencias determinadas, ¿no? Y esto nos lleva inevitablemente a algo muy interesante, que es los procesos de algoritmización de la conciencia, que está muy pegado precisamente con la teoría sintérgica. Y esto es que imagina que toda la realidad que percibes está muy interesante porque coincide con, por ejemplo, con la Matrix, ¿no? Con esta idea de la simulación digital, ¿no? Y esto es que la realidad que percibimos la percibes así porque es la capacidad que tienes de asimilar los algoritmos de información que te rodean. Esto sí suena muy loco, pero así es. Y entre más capacidad tengas de asimilar algoritmos, más potente, digamos, o más amplia es tu conciencia. Y aquí es donde pues se funde con un montón de tradiciones místicas, esotéricas y demás. Y esto pues nos falta hablar también de los resultados en el laboratorio, ¿no? Cuando estudió a Don Lucio y a todos ellos, ¿no? Sí, porque finalmente él sí, o sea, él se dedicó, o sea, cuando ves todas estas cosas tan impresionantes, no se quedó con el, ok, lo creo y ya. Él tenía que explicarlo, claro, tenía demostrarlo. Demostrarlo, y pues traía una formación científica, entonces se encargó de hacer experimentos cualitativos y cuantitativos en el que registró mucha información, y finalmente al trabajar con los chamanes se encontraba con lo mismo, que simplemente todas esas cosas sorprendentes que él veía con los chamanes no era otra cosa más que una expresión de la conciencia, y por lo tal sí se podía medir, sí se podía llevar inclusive una rigurosidad científica, si lo queremos ver así. Y entonces eso es lo que es tan valioso de su trabajo, ¿no? Claro. Porque finalmente ahí están las evidencias, pero volvemos a lo mismo. Cuando se descarta su trabajo es simplemente por hacer conjeturas. Ajá. Conjeturas, pero del otro lado, ¿no? Del lado más materialista, donde dices, a ver, es que lo que estás midiendo es subjetivo, ¿no? Sí, es que es como lo que decía Masterland, es un choque de paradigmas, ¿no? O de creencias, ¿no? Sí, porque, normalmente cuando hablamos de coherencia, yo siento que estamos hablando o pensamos que todos somos coherentes bajo un mismo tema. Pero en el sentido de la teoría sintérgica, para mí,
la coherencia tiene que ver con el grado de que yo tengo para aceptar que algo sucede y punto. Ajá. Pero no hay como un proceso donde yo digo esto no puede ser cierto, esto puede ser cierto, de acuerdo a mi algoritmo, esto no tendría que ser algo increíble que no puede suceder. Y eso es lo que sucedía con los chamanes. O sea, los chamanes no tenían un sentido de esto no existe, esto no puede ser, sino simplemente aceptaban la realidad tal cual, y si se modificaba esa realidad dentro de su mundo, era normal. Pues era posible, o sea, no tenía que ver, que es lo que platica también de Pachita, o sea, su sentido de coherencia era tal que ella podía traer un órgano, ¿no? A través del hermanito y todo esto, pero no existía un proceso de pensamiento de si puede ser o no puede ser. O un proceso de y entonces de. Ajá. Entonces, como lo vemos, la coherencia simplemente es el proceso de aceptación de algo que existe y que no tiene por qué ser trabajado ni modificado, sino simplemente está sucediendo, ¿no? Exacto. Y ahí yo creo que una de las cosas más importantes que estaba buscando Jacobo Greenberg, en ese sentido que estaba mencionando Master Len, era, y eso es una de las razones por las que investigaba con tanto ahínco todo lo que hacía, era la distinción entre creencia y experiencia, y qué tanto una creencia podía realmente modificar este campo o esta latice, o qué tanto la experiencia personal y el conocimiento algorítmico, como estaba diciendo también aquí Master Iván, realmente podían influir efectivamente en este campo. Ahí creo que es importante también recordar esta cuestión de lo neurofísico, en donde el campo neuronal que estamos teniendo todas las personas en nuestro cerebro genera un campo. Pero este campo, ¿de qué está compuesto? Si está compuesto meramente de solo una conciencia limitada a las creencias o a las experiencias, o si de por sí este campo ya está interactuando, independientemente de lo que creemos o lo que habremos experimentado, ya está interactuando con la latice, es que ambas, está creando, ¿no? Sí. Ambas, Master. Sí, buen punto. Sí, y así nos sirve para entender mejor cómo ambas cosas es lo que genera la realidad que percibimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en teoría, los chamanes estarían teniendo, ya para ir cerrando el tema, los chamanes estarían teniendo una densidad, se me fue la palabra. Ya está viejito, ya. Una densidad. El avión. La capacidad de retener la información sería más amplia, ¿no? Una densidad de información. Densidad informacional. ¿Que sería como memoria o algo así? La capacidad que tiene la conciencia de procesar la información. O sea, el proceso de algoritmización. Exactamente. Entonces, un chamán no estaría tan cerrado con paradigmas, lo cual hace que tenga mayor amplitud, y entonces por eso es más fácil que pueda manifestar este tipo de cosas subjetivas y aparentemente sobrenaturales, ¿no? Sí, coincido. Sí, algo interesante que estaba viendo acerca de su vida de Jacobo, y creo que eso influyó muchísimo en esto que estamos platicando, es que, bueno, él siempre fue una persona muy curiosa desde niño y le gustaba desarmar, no sé, un radio y investigar y ver como esas profundidades, ¿no? Pero también se dice que, o cuentan, ¿no?, la historia que él tuvo una visita de un ser extraterrestre, parece que fue en un sueño, pero en ese sueño se le apareció un extraterrestre y le dijo que él iba a ser un gran escritor. Y que iba a escribir muchísimos libros, sí. Y bueno, se cumplió, pero él, si lo vemos, o sea, no se quedaba con esto fue una fantasía, esto no puede existir, sino le gustaba a través de esto empezar a investigar cómo esto podía ser real, ¿no? O qué le estaba indicando en su vida. También algo que lo hace como cambiar como el paradigma del científico tradicional es que también cuentan que cuando él estaba haciendo investigaciones en la UNAM, en su laboratorio, utilizaba muchos gatos. Uh-huh. Entonces, él iba a tocar el día de la matanza del 68. ¿Cómo que le iba a tocar? ¿Cómo? Él le iba a tocar. Él iba a tocar. Yo también iba a tocar la trompeta. Iba a tocar la trompeta. No. Sino él iba a vivir. Iba a tocar. Iba a ir a Tlatelolco ese día. Pero la historia cuenta, y esto es muy curioso, que de repente uno de los gatitos se puso mal y le dio respiración, ¿no?, para revivirlo al gato. Así. Y eso provocó el estar tan atento al gato que ya no fuera ese día y pasar a vivir a la matanza. Claro. Pero te habla
de la diferencia que era esta persona, ¿no? No era un científico que nada más hacía las cosas por experimentar, sino buscaba como trascender y además romper ciertos paradigmas, y por eso también se interesó tanto en los chamanes, ¿no? Sí, digamos que tenía la apertura para siquiera considerar estos temas, ¿no? Así es. Y bueno, yo para cerrar, pues decirles que les recomendamos que vean las cápsulas completas de toda esta semana, y también decirles que pues para el cierre de este programa está una profecía, ¿no? Como en el pasado, una profecía bien fuerte. Sí, bien fuerte, ¿no? Agárrense. Es una auténtica profecía. Sí, órale. Pachecona, dicen. Pues vamos a escucharla. Pues quien quiera escucharla, que se quede a escuchar la profecía. A ver, pongan atención, Profeta. acérquense. Ya dejen que más suene. cerca, más cerca. Oigan, carnales, les traigo una revelación que me llegó mientras meditaba. O tal vez fue después del segundo encuentro que tuve con un cactusitos de esos, ya saben, ¿no? No lo sé bien, pero escuchen. La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg y el chamanismo son la misma cosa. ¿Sabes qué es? Es como si el chamán de tu pueblo y un científico loco se fumaran una pipa de la paz y dijeran: y así como hackear la Matrix. Y luego está la Kabbalah, bro. Imagínate, el árbol de la vida es como el Wi-Fi del universo. Si te conectas bien, puedes descargar toda la sabiduría cósmica. Pero ojo, si no tienes buena señal espiritual, solo te salen memes del destino, así que abusados. Y luego el tarot, mano. El tarot es como abrir Google Maps para el alma. Pero a veces te sale el ermitaño y es como que el universo te dice: carnal, mejor ni salgas hoy, quédate en casa y hazte una chela. Así que, en resumen, la neta cósmica es esta. La teoría sintérgica es como un chamanismo con Wi-Fi. La Kabbalah es el tutorial espiritual en YouTube. Y el tarot es la excusa perfecta para decirle a tu crush: vente, te leo las cartas. Y de paso, leemos las estrellas. Ya sabes a lo que me refiero, ¿no? A paz, amor, y que todos los viajes espirituales tengan un regreso seguro. O al menos con unos taquitos. Abrazos.